Asombro me da el amor que me da Jesús. Confuso estoy por su gracia y por su luz, y tiemblo al ver que por mí Él su vida dio. Por mí tan indigno su sangre Él derramó. Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí. Me cuesta entender que quisiera Jesús bajar del trono divino para mi alma rescatar, que Él extendiera perdón a tal pecador y me redimiera y diera su gran amor. Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí. Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a la lección de Ven, Sígueme con Walter Posada aquí en Central del Libro de Mormón. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y bien importante, justamente para esta semana que recién acabamos de tener la conferencia general y con ella celebramos la Pascua de Resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Y podríamos empezar esta lección, mis amados hermanos y hermanas, preguntándonos cuánto hablamos nosotros de Cristo con las personas de nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos en nuestra comunidad, aún hoy día en las redes sociales. ¿Cuánto nosotros hablamos y testificamos de Cristo? De hecho, estamos nosotros compartiendo aquí en Central con Pepe y con Liz un hashtag, vale la pena. Y lo hemos enfocado en decir a todo el mundo, vale la pena creer en Dios, vale la pena creer en Cristo. ¿Cuánto hablamos de esas cosas? ¿Cómo estamos siguiendo ese mandato profético de hablar de Cristo, de creer en Cristo, de profetizar de Cristo, de inundar la tierra con el mensaje de Cristo? Y es que el Salvador influye en nuestra vida de una manera increíble, en el pasado de nuestra vida, en el presente de nuestra vida, pero también en el futuro. La esencia misma del Salvador es la verdad, que es el conocimiento de las cosas como eran, como son y como han de ser. Quisiera empezar esta lección del día de hoy, no como se terminan generalmente las lecciones con un testimonio personal, sino que de entrada hoy, en esta clase, quiero unirme seguramente al testimonio personal de cada uno de ustedes. Yo sé que Jesucristo vive. Yo sé que Él vivió para darnos ejemplo. Murió para salvarnos de la muerte y del pecado, de esa muerte física, ese monstruo físico que nos ataca a todos por la caída de Adán y Eva. Y también resucitó para que todos pudiéramos vivir algún día. Ese es mi testimonio personal. Él es mi luz, Él es mi todo. ¿Dónde estaría yo como persona si el mismísimo Salvador Jesucristo no me tendiera una mano cada día, en cada momento, diciéndome, ven, hijo mío, y tomándome de ella y levantándome y elevándome a
la calidad de uno de sus hijos, de alguien por quien Él pagó un precio. Me gustaría también, al igual que yo comparto este testimonio, que todos ustedes pudieran compartir este testimonio con nosotros aquí abajo y también en este hashtag que estamos colocando aquí para todos ustedes. Vale la pena. ¿Por qué vale la pena creer en Cristo? ¿Por qué vale la pena creer en Dios? Eso es lo que vamos a hablar hoy un poco. Vamos a estudiar un poco más acerca de esa Pascua, de esa resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Definitivamente, como dice la lección de Ven, sígueme, Él destruirá la muerte para siempre. Y hoy vamos a aprender eso y otras cosas. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos al salón de clases de Ven, sígueme con Walter Posada, aquí en Central del Libro de Mormón. Y bien, mis amados hermanos y hermanas, como lo decía este hermoso himno con que empezamos esta clase, cuán asombroso es que realmente nuestro Salvador hiciera tantas cosas por todos nosotros. De manera individual no tenemos cómo agradecerle. De manera colectiva, tal vez como iglesia, expresamos nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, reuniéndonos, ayudando a establecer el reino de Dios, pero igual en deuda, individual o colectiva. Cuán asombroso es que Él me amara, que diera su vida por mí. La vida de Jesucristo es fundamental para todos nosotros, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y es que si lo vemos así, mis amados hermanos y hermanas, para las personas que vivieron antes de nosotros, mucho tiempo antes que nosotros, los profetas del Antiguo Testamento y muchas personas que no supieron de Cristo, ellos anhelaron con fe su día. Ellos veían hacia el futuro y pensaban, ¿cómo sería para mí estar en ese momento, en esa presencia, poder disfrutar de esas enseñanzas? Ahora, las personas que vivimos después de la venida de Jesucristo y después que tenemos todos los testimonios en los libros canónicos, en la Biblia, en el Libro de Mormón, en Doctrina y Convenios, en la Perla de Gran Precio, podemos decir con una perspectiva eterna, realmente nuestro Salvador influye en nuestra vida. La vida de una persona en esta tierra, podemos decir literalmente que en este estado mortal termina con la muerte. Pero aunque somos seres humanos, mortales y con imperfecciones, para algunos de nosotros, ciertas personas que se han ido y han dejado este mundo terrenal, su influencia, su maravilloso ejemplo, sus enseñanzas perduran por la eternidad para cada uno de nosotros, llenan nuestras vidas. Ahora, la diferencia infinita y eterna con la vida del Salvador es que la vida del Salvador, podríamos decir, en este estado terrenal termina con su muerte, pero aún podemos decir en su ministerio termina con su resurrección. Y eso nos llena de vida a nosotros. Pero su influencia es tan eterna que aún su influencia sigue con nosotros para toda la eternidad. Y a diferencia de cualquier otro ser humano, donde su influencia abarca lo que es más cercano a él, nuestro Salvador abarca la influencia para todos nosotros. Jesucristo realmente culmina con la resurrección y sigue con su influencia llenándonos de vida, llenándonos de gozo, llenándonos de salvación y de sanación a cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, tal y como lo conocemos hoy día, nunca se hace mención al nombre de Jesucristo. Vemos el nombre de Jehová como el Dios del antiguo Israel, yo soy, que era el mismo nombre del Salvador en la antigüedad, antes de su visita a esta tierra, antes de visitar a las personas en el antiguo continente de Israel y luego visitarlas en las Américas. Y ese testimonio lo tenemos en el Libro de Mormón. Ahora,
Nosotros podemos encontrar, tanto en el Antiguo Testamento como en todos los libros canónicos, evidencias del Mesías y de su sacrificio. Pero como lo estamos viendo en el Ven Sígueme, todas las cosas hacen sombra de Jesucristo. Son un recordatorio de su vida y de su sacrificio infinito y eterno que tendría que ver con nuestra salvación. El Antiguo Testamento, por lo menos, está lleno, repleto de referencias que podríamos enlazar directamente con la vida de nuestro Salvador y que podríamos decir, es increíble, puede decir Jehová, puede decir Dios o puede decir Jesucristo. Pero el Antiguo Testamento sí está lleno de muchas invitaciones. De hecho, hay dos que personalmente conmueven mi corazón. Una de esas invitaciones es recordar. El Antiguo Testamento siempre nos está invitando a que recordemos todo lo que Dios, todo lo que Jesucristo mismo hizo por el antiguo Israel. Y que lo recordemos para que nosotros, al igual que el antiguo Israel, podamos esperar y podamos prevalecer en él. De esa manera, todos nosotros podemos ser salvos. De hecho, las Escrituras atestiguan que Jesucristo llevará nuestras iniquidades y que en él todos seremos vivificados. Me gustaría compartir con ustedes unos versículos que encontramos en el capítulo 53 del profeta Isaías en la Biblia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Me gustaría detenerme un poco aquí, mis amados hermanos y hermanas. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Cuántos de nosotros manifestamos que somos discípulos de Jesucristo y que queremos seguir su camino y su senda, pero no estamos dispuestos a ser desechados, ni a sufrir dolores, ni a experimentar quebranto? Mis amados hermanos y hermanas, todo aquel que toma sobre sí el nombre de Jesucristo sabe que en parte, tal vez en una parte muy ínfima, muy pequeña, tendrá que pasar por dolores y aflicciones que en algo asemejen la vida de Cristo, porque ese es el camino del discipulado al cual Él nos llama. Ahora, el versículo 5 dice lo siguiente: mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Mis amados hermanos, asombro me da el amor que Jesús me da. Imagínense esto: Él fue molido por nuestras transgresiones. Pero si personalizamos esto que dicen las Escrituras, realmente molido fue por nuestras iniquidades, por mis iniquidades, por tus iniquidades, hermano, por tus iniquidades, hermana. De esta manera, Él trae paz sobre nosotros, porque toma el castigo de semejante justicia fría y sin compasión sobre Él, para que cada uno de nosotros, en su resurrección, en su muerte y en su sacrificio, pueda ser salvo. Y no solo salvo, sino también sano, porque uno de los títulos del Salvador es que es Salvador, es Redentor y también es sanador. Quiero continuar ahora en este mismo versículo diciendo que la paz es sobre nosotros, gracias a Él, pero también por sus heridas nosotros fuimos sanados. Entonces esto tiene que tener una conexión directa en esta narrativa poética de Isaías. La conexión es perfecta de Él con nosotros. Sin Él nosotros no podríamos ser sanos. Nuestras heridas,
las heridas de una vida mortal, de una vida de pecado, de una vida de caída, de equivocaciones, de debilidades, de dolores, no podrían ser sanadas si el mismísimo Salvador no hubiera traído esa paz sobre nosotros por medio de su vida, por medio de su sacrificio, por medio de su muerte y posterior resurrección. Ahora, los versículos siguientes dicen esto: todos nosotros nos hemos descarriado, como ovejas cada cual se ha apartado por su propio camino. Mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Y entonces, como hace el pastor que carga la oveja descarriada, el Señor carga sobre él toda nuestra iniquidad. Como ovejas traídas por un pastor lleno de amor, nosotros somos descarriados, pero también somos traídos de vuelta por él, porque él se preocupa personalmente por cada uno de nosotros. ¿Acaso no nos enseñó él mismo con sus palabras que dejando las 99 iría por esa que se quedó, esa descarriada, esa que puede simbolizar a cualquiera de nosotros? ¿Cuántas veces pienso y se me conmueve el corazón, se me enternece, hermanos y hermanas, de pensar cuántas veces el Salvador mismo ha ido por mí, ha mirado atrás, no me ha encontrado en el rebaño y ha regresado a socorrerme, a aliviar mis heridas, a curar mis llagas, esas que son hechas por terceros, esas que han sido hechas por mis propias decisiones o por mis propios pecados. Él ha regresado y me ha traído en hombros, porque yo, al igual que estas ovejas del versículo, estaba descarriado y Él me ha traído y cargó mi iniquidad sobre sus hombros. Sobre Él la cargó. Yo, por todo el esfuerzo que he hecho y con todo el esfuerzo que haré en adelante hasta que terminen mis días en esta tierra, no podré pagar nunca la deuda que tengo con Dios, la deuda que tengo y que demanda la justicia. Pero el Salvador sí lo hace. Y entonces el versículo 7 continúa diciendo aún más, como en el lagar de la aflicción: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Así no abrió su boca. Y mis amados hermanos y hermanas, no abre su boca porque no se queja por lo que ha hecho por nosotros. Solo nos pide gratitud de corazón. Y yo he llegado a una conclusión. Cuando soy agradecido con todo el sacrificio de mi Salvador, entonces soy vivificado por su poder y me acerco a Él. Tengo gozo, tengo paz. Puedo vivir con paz en esta tierra. Puedo vencer la muerte física y la muerte espiritual. Puedo acercarme al Señor. Puedo gozar de su influencia como cuando me acerco a una luz. Y soy, por su resplandor, iluminado. Y mi camino se despeja. De la misma manera, mi vida puede ser iluminada por la vida del Salvador. Qué hermoso es saber estas cosas. Y qué hermoso es saber que todo el plan de salvación tiene una figura tan especial, tan sublime, tan sagrada, tan poderosa y tan eterna como nuestro hermano mayor, sí, nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, este sacrificio, esta vida misma de Jesucristo, que por medio de su carácter nos enseña todo lo que nosotros podemos llegar a ser. Esta vida y ese sacrificio están hechos para que nosotros experimentemos gozo en esta tierra por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Y por eso en este momento quiero dar la bienvenida a Liz Posada. Bienvenida, Liz. Enséñanos un poco cómo podemos obtener ese gozo por medio del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Bienvenida a nuestra clase de Ven, Sígueme.
Hola, hola mis amados hermanos y hermanas, hola paz, espero que todos estén muy bien y que ya estén listos para nuestro principio express. El día de hoy veremos, podemos hallar paz y gozo por medio de la expiación del Salvador. Job hizo la siguiente pregunta: ¿si el hombre muriere, volverá a vivir? Hoy, en este domingo de Pascua de Resurrección, hablaremos precisamente de este tema, de ¿volveremos a vivir? Bien, aprendemos de nuestro Salvador Jesucristo y de toda su historia cuando Él vino a esta tierra desde que fue un niño pequeño y que empezó a crecer de gracia en gracia. Vemos cómo todo esto lo llevó a ese gran momento, al momento más importante de la humanidad, la expiación. Y la expiación fue tan completa, mis queridos hermanos y hermanas, que Jesucristo resucitó y nos mostró y nos demostró a cada uno de nosotros que su plan era tan completo y es tan perfecto que aún podemos volver a la vida. Estas verdades se ven reflejadas cuando el ángel se presenta a María Magdalena y a la otra María para decirles lo siguiente acerca de Jesucristo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. En estas palabras del ángel a estas dos mujeres podemos ver dos cosas muy importantes. La primera, cuando morimos tenemos la oportunidad de volver a resucitar. Gracias a la expiación, gracias a esta expiación que fue tan perfectamente realizada, con tanto amor, con tanta valentía, con tanta misericordia para todos nosotros, sí podemos volver a resucitar, así como lo hizo Él. Y es que a esto va el segundo punto. Él ha resucitado, Él está vivo, Él nos conoce, nos escucha, se preocupa por nosotros y sigue entre nosotros. En un momento de nuestras vidas, sea aquí o sea después, volveremos a verlo cara a cara. Y estas escrituras nos demuestran que su expiación no fue solo por un momento. Su expiación tiene tanto poder que tú y yo, después de esta vida, podemos volver a resucitar. En Corintios 1:15 también vemos lo siguiente. Porque así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Así como todos somos hombres naturales, con imperfecciones, con cosas que traen nuestros cuerpos, con dificultades, desafíos, enfermedades, todos moriremos, asimismo, creyendo en Jesucristo y sabiendo que Él vino a esta tierra, resucitaremos. Nuestro ADN espiritual nos lleva a resucitar, nos lleva a saber que la expiación está hecha para ti y para mí, y seremos nuevamente vivificados. Él nos dará vida, Él nos permitirá cambiar, Él nos permitirá ser mejores y nos permitirá volver a esta vida. En Doctrina y Convenios encontramos este gran testimonio de los hombres que sirvieron al Señor. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de Él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de Él, que vive. Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre. Que hoy, en esta mañana de Pascua de Resurrección, nuestros corazones puedan sentirse alegres, gozosos, en paz, de saber que volveremos a la vida, gracias a esa expiación tan perfecta de Jesucristo. Que sepamos que gracias a esa expiación, Él sigue con vida, Él sigue entre nosotros, sigue con nosotros y estará ahí para nosotros siempre. Que podamos decir como el himno de la Pascua de Resurrección: Cristo ha resucitado, proclamad con voz triunfal, se unió al tercer día con su cuerpo inmortal. Cristo libertad nos dio y la muerte conquistó. Y para terminar con nuestro principio, el profeta Thomas S. Monson dijo que la tumba vacía de esa primera mañana de Pascua era la respuesta a la pregunta de Job: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Sí, volverá a vivir, porque Jesucristo ha resucitado. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, eso ha sido todo por nuestro principio express. Espero que les haya gustado y que realmente valoremos la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, que está con nosotros. Si quieren saber mucho más de esto, los invito a que puedan ir a ver el Ven Sígueme Express, que después de esta clase se estará subiendo aquí en YouTube. Ven Sígueme Express con Liz Posada. Aprenderemos más de la vida de Él y de aún más el significado de su resurrección. Así que los espero a todos ustedes. Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, que Jesucristo ha resucitado y está con todos nosotros.
Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima, mis amados hermanos. Bye. Gracias, Liz, por este principio tan hermoso que nos has compartido el día de hoy. Y quisiera unirme a ti en ese sentimiento y en ese testimonio, al igual que sé que con todos nuestros hermanos que les estamos invitando el día de hoy para que compartan su testimonio aquí abajo. ¿Cuánto hablamos de Cristo? Hoy es un buen día. Una semana después de nuestra conferencia, que podamos testificar de Cristo y demostrar, como lo decimos aquí en nuestra pizarra, que vale la pena creer en Cristo, que vale la pena creer en Dios. Y estaba recordando, Liz y hermanos y hermanas, algo que sucedió en el Nuevo Testamento. Un leproso se acercó al Salvador y, parafraseando la historia, Señor, si tú quieres, yo puedo ser limpio. Y es una de las historias que más me conmueve de la vida de nuestro Salvador. Con una sublime misericordia, con una realeza y una majestad absoluta, con todo el poder en su mano, como el Hijo primogénito de nuestro Padre Celestial, le dice algo que personalmente yo quisiera que Él me dijera y que creo que me ha dicho en muchos momentos de mi vida, pero que quisiera que me lo dijera aún en todo lo que me queda de vida. Señor, si tú quieres, puedo ser limpio. Y el Señor contesta al leproso, quiero, sé limpio. Lo que el Salvador quiere realmente es que cada uno de nosotros esté limpio de pecado, esté limpio de manchas. Él carga esas iniquidades por nosotros. Pero quiero hacer como un stop aquí para hablar por qué esta historia y por qué esta referencia es tan importante para que nosotros entendamos el papel de Jesucristo en nuestra vida. Un leproso, mis amados hermanos y hermanas. Nosotros sabemos que en la antigüedad la lepra era una enfermedad casi insoportable y repudiable para la sociedad. Los leprosos no eran tratados con medicina porque se consideraba que no tenían una salvación o una sanación de su enfermedad posible. Estas personas incluso se ataban cadenas a sus cuellos o andaban con bastones, con campanas, para que sonaran y anunciarse. Era tal su vergüenza que ellos preferían hacer sonar sus campanas para que las personas no se acercaran. Entonces, los que estaban alrededor o los oían desde lejos, les tiraban pan, o les tiraban ropa, o les daban algún alimento desde lejos, con desprecio. Eran considerados inmundos, sucios, enfermos. El Salvador, en una actitud que no fue pretenciosa, le dice al leproso, quiero sanarte. Es posible que la sociedad en pleno te rechace, pero yo quiero que seas sano. Y no solo quiero sanarte, tengo todo el poder para hacerlo. Entonces, el leproso, con esa actitud humilde delante del Señor, recibe ese milagro que creo que cada uno de nosotros podría recibir en esta Pascua de resurrección. ¿Por qué no? De rodillas delante del Señor. He oído y he sabido de experiencias de personas en la iglesia que en los momentos más oscuros de su vida, cuando pensaron que no podían salir de una adicción o de un pecado que los tenía atormentados, ellos de rodillas pidieron a nuestro Padre Celestial que por medio de su Hijo Jesucristo fueran limpios. Y tenemos historias aún en las Escrituras. Alma estaba en la hiel de la amargura y atormentado por el infierno de sus culpas, y recordó el nombre del Salvador. Y ese nombre le hizo sentir que había esperanza para él, de la misma manera que puede haber esperanza para todos nosotros. El leproso tenía una fe y una certeza en la voluntad divina
del Salvador, en su poder divino de ser sanado. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, es que la resurrección, la expiación de nuestro Salvador Jesucristo cura de la muerte, nos vivifica, nos permite vivir, nos ayuda a superar el pecado, pero adicional a esto, nos ayuda a superar toda prueba que pasemos en esta tierra. Me gustaría que leyéramos ahora en el libro de Mormón, en el libro de Mosía, en el capítulo 3, en el versículo 7, algo que dice acerca del Salvador. Y luego les invito que en ese mismo capítulo leamos otro versículo que nos invita a creer en estas cosas. Y he aquí, sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro. Tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Mis amados hermanos y hermanas, cuando leemos estos versículos, cuando leemos este versículo, sabemos que ninguno de nosotros, por más dolor y padecimiento que haya sufrido en esta tierra, sufrirá tanto como lo que sufrió el Salvador. Porque tus penas, mi amado hermano, tus penas, mi amada y apreciada hermana, son tus penas. Pero el Salvador llevó las tuyas, hermana. Llevó las tuyas, mi amado hermano. Llevó las mías y las de todo el género humano sobre él. Ahora, cuando pienso y miro en estas cosas, realmente reconozco que él, realmente él, tiene poder para socorrerme, aún en mis momentos más oscuros. En los momentos de mayor debilidad, él puede socorrerme. Y en los momentos de mayor tristeza y mayor tentación, él puede sostenerme, sacarme de ese hueco, de ese abismo, de esa miseria sin fin que trae el pecado sobre nuestras vidas. Ahora, realmente pienso, vale la pena creer en Cristo. Y si vale la pena creer en Cristo, entonces leo en Mosía, en el capítulo 4, en el versículo 9, lo siguiente, que creo que es un deber que cada uno de nosotros tiene. Creed en Dios. Creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas, que el Señor puede comprender. Y como ya lo hemos hablado en clases anteriores, es que Jesucristo comprende todas las cosas, mis amados hermanos y hermanas, porque Jesucristo está por encima de todas las cosas, pero también pasa por debajo de todas las cosas. O sea, comprender es contener. El Salvador Jesucristo contiene todas nuestras aflicciones, toda nuestra vida, todas nuestras necesidades. Por eso las comprende y nos puede socorrer en momentos de necesidad. Así que Él puede ayudarnos a superar toda prueba que pasemos en esta vida. Pero también puede ayudarnos en nuestras debilidades. Porque tal vez podemos pensar, puede ser tu caso el día de hoy, puede ser el mío, el de cualquiera de nosotros. Estoy solo. Mis debilidades son más fuertes que lo que yo soy. Y eso lo sabía nuestro Padre Celestial. Y eso lo sabía nuestro Salvador Jesucristo. Por eso Él sometió su voluntad a la del Padre. Vino a esta tierra y pagó un precio con su sangre, con su cuerpo, por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos recurrir a Él cuando lo necesitáramos. Y nos dio debilidades, para que esas debilidades nos acercaran a Él. Y vamos a leer esto en el libro de Éter, en el capítulo 12, en el versículo 27. Y esta tal vez es una de las escrituras que es más mencionada por todos los santos de los últimos días. Pero a veces no entendemos completamente el significado de ella. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Y es que al acercarnos a Cristo, al poder de su resurrección y de su expiación infinita, nosotros podemos comprender, ver claramente nuestras debilidades.
He llegado a la concepción, al entendimiento personal, mis amados hermanos y hermanas, que cuando no reconozco o no veo debilidades en mi acción, en mi actuar, es porque no me estoy acercando a Cristo. Pero en la medida que su referencia, que su modelo está más cerca de mí, entonces me doy cuenta de todas las debilidades que tengo. O sea, como dijo el profeta, el apóstol Pablo, entonces cuando soy más fuerte, soy más débil. Estoy parafraseando lo que él dijo. En la medida en que me acerco al Señor, puedo reconocer mis debilidades, porque justamente para eso Él las da, para que nosotros nos acerquemos a Él. Doy a los hombres debilidad, para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Qué hermosa escritura, qué hermoso poder tiene el Señor de hacer que lo débil que hay en nosotros se convierta en fortaleza, que nos pueda acercar más a Él. Ese es un ruego infinito. Y otra cosa que cubre el sacrificio expiatorio de Jesucristo es nuestro propio potencial. Cada uno de nosotros, así como es librado de la muerte física, de la muerte espiritual, que es el pecado, de las pruebas de esta tierra y de las debilidades que cada uno de nosotros trae con el estado caído en el cual vive, el Señor también completa toda la misión, potenciando cada uno de los dones y talentos que Él nos ofrece, porque han sido regalos de Él. Pero cuando nos acercamos, por medio de su sacrificio, todos esos dones, todas esas habilidades, todos esos regalos llenos de misericordia de Él, se potencian en nuestra vida. Y entonces podemos ser un poquito más parecidos a Él y podemos servir un poco mejor a nuestros hermanos. Podemos dar consuelo, podemos dar alivio, podemos sonreír, podemos socorrer al necesitado. Podríamos, en esencia, ser las manos del Salvador, si de esa manera nos acercamos a Él, potenciando todas esas habilidades por medio de su luz y de su poder. Mis amados hermanos y hermanas, qué hermoso es saber que todo lo que el Salvador hizo, lo hizo para honrar a su Padre y por amor a cada uno de nosotros. Por eso yo les testifico que Jesucristo vive, que vale la pena creer en Dios, nuestro Padre Celestial, que vale la pena creer en Cristo, testificar de Cristo y proclamar su nombre a todas las personas, a todas las naciones del mundo. Por eso les invito a pensar en Cristo, en familia, en sus noches de hogar. Tal vez esta sea una buena semana para hacer una reunión de testimonios familiar y testificar entre todos acerca de Jesucristo y de lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Y también les quiero invitar a que pensemos cómo podemos dar a conocer más a Cristo. ¿Cuántas personas necesitan de este conocimiento? ¿Cuánto hablamos de Cristo? Recuerden que con esa pregunta iniciamos. ¿Cuántas veces testificamos de Él? ¿Con palabra y con obra? Esa es una invitación que les dejo el día de hoy para que gocen en este día de reposo, pero también durante toda la semana, pensando en estas cosas, pensando en Cristo, nuestro Salvador, recordándole siempre, emulando su ejemplo, siguiendo su modelo y esforzándonos por ser cada día un poquito más semejantes a nuestro Salvador. Sí, el Salvador del mundo, nuestro Salvador Jesucristo. Chao, chao.